Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. Hoy, si fueras un extraterrestre y quisieras aprender sobre la cultura humana, irías a un partido de fútbol americano, ¿no? Eso es lo que yo también estaba pensando. Comprueba si estás suscrito hoy, porque si no lo estás, hazlo hoy, es totalmente gratis. Pero ahora entremos en la historia. Silo, un antropólogo procedente de un planeta muy alejado de la Tierra, estaba sentado en su elegante nave espacial metálica, con una pantalla holográfica que iluminaba el interior con imágenes de los habitantes de la Tierra involucrados en una actividad peculiar. Había estado observando a los humanos durante meses, intrigado por la propensión a lo que él consideraba actividades innecesariamente peligrosas y aparentemente sin sentido. Los había visto saltar desde grandes alturas atados a endebles artilugios que ralentizaban su descenso lo suficiente para evitar una muerte inminente. Los había visto sumergirse en las profundidades de los océanos de su planeta, envueltos en voluminosos trajes y respirando con aparatos artificiales. Incluso los había observado lanzándose por una montaña cubierta de nieve, balanceándose precariamente sobre delgadas tablas de plástico, pero ninguna de estas actividades lo había desconcertado, tanto como la que se estaba reproduciendo en ese momento en su pantalla, un deporte conocido como fútbol americano, tan violento que murmuraba para sí mismo en su lengua materna. Los chasquidos guturales y silbidos formaban palabras que se traducen aproximadamente como caos organizado. Observe cómo dos grupos de humanos fuertemente acolchados chocaban entre sí compitiendo por la posesión de una pelota de forma extraña. ¿Y cuál es el propósito de este juego?, se preguntó en voz alta. Su mano de 3 dedos golpeando rítmicamente en la consola. Su especie no era de confrontación física, prefiriendo objetivos intelectuales y convivencia pacífica. El concepto de un deporte que involucraba infligir dolor intencionalmente a los oponentes era completamente ajeno a él, y no podía negar el atractivo del espectáculo, la energía de la multitud. El rugido del estadio, las intrincadas estrategias y maniobras de los jugadores, todo era extrañamente cautivador. Tal vez reflexionó que se justificaba una mirada más de cerca después de una cuidadosa consideración. Sio decidió embarcarse en un viaje de campo como si fuera a la Tierra. Había desarrollado una tecnología que le permitía alterar temporalmente su apariencia, imitando la forma bípeda de los humanos. No era un disfraz perfecto, pero sería suficiente para sus propósitos. Programó el piloto automático de su nave y descendió a través de la atmósfera de la Tierra. Aterrizó en un área remota lejos de cualquier ciudad importante. Salió de la nave. Su disfraz se activó e inmediatamente sintió la atracción de la gravedad más fuerte que la de su planeta natal. Fue una sensación incómoda, pero a la que rápidamente se ajustó. Su destino era un estadio en un lugar llamado Estados Unidos, donde se llevaría a cabo un importante partido de fútbol. Había comprado un boleto en línea haciéndose pasar por un humano, entusiasta del deporte. Incluso hizo algunas investigaciones sobre los equipos y jugadores involucrados con la esperanza de integrarse lo más perfectamente posible. Llegó al estadio varias horas antes de que el juego estaba programado para comenzar, mezclándose con la multitud de fanáticos que ya estaban reunidos. La atmósfera era eléctrica, un zumbido palpable. De emoción y anticipación, observó a los humanos con sus coloridas camisetas y pintura facial, sus voces alzadas en vítores y cánticos. Compró un hot dog y una cerveza imitando las acciones de quienes lo rodeaban, aunque no tenía intención de consumir ninguno de los dos. La comida y la bebida eran simplemente accesorios, una forma de mimetizarse más cuando comenzó el juego. Tomó asiento en la tribuna rodeado de fanáticos de Rocus. Observó el juego con un ojo agudo tomando notas en su tableta de datos, disfrazada de teléfono móvil. Las reglas eran complejas, las estrategias intrincadas, la violencia, bueno, eso era evidente. Pero lo que encontró más fascinante fue la inversión emocional de los humanos. Aplaudían y gemían al unísono. Sus estados de ánimo fluctuaban con la fortuna de su equipo elegido. Abrazaban a extraños cuando su equipo marcaba. Maldecían a sus rivales cuando cometían errores. Era una exhibición de tribalismo y camaradería diferente a todo lo que había presenciado durante un descanso en la acción CHCO. Decidió echar un vistazo más de cerca,
se excusó de su asiento y se abrió paso por los pasillos llenos de gente. Su disfraz le permitía moverse libremente entre los humanos. Sin despertar sospechas, se encontró en un pasillo debajo de las gradas donde los jugadores y entrenadores estaban dando vueltas. Escuchó fragmentos de conversaciones, una mezcla de estrategia, aliento y ocasional explotación. Vio a un grupo de jugadores apiñados. Su entrenador se dirigió a ellos con una intensidad ardiente. Sio activó su traductor, un pequeño dispositivo implantado en su oído, y escuchó muy bien hombres. El entrenador gritó: «Esto es todo. Vamos perdiendo por 10, pero todavía hay mucho tiempo en el reloj. Necesitamos cavar profundo y encontrar ese fuego en tu estómago y recuperar. El juego, recuerda, no se trata solo del puntaje, se trata de orgullo, se trata de dejarlo todo en el campo. Ahora sube ahí y dame». Todos los jugadores respondieron con un coro de «Sí, señor». Y luego dispersaron sus rostros sombríos con determinación. Sio se sorprendió por las palabras del entrenador. Había una profundidad de emoción allí, una pasión que iba más allá del mero, de ganar un juego. Se trataba de algo más, algo intangible. Decidió acercarse. A uno de los jugadores, un joven con una mirada de intensa concentración en su rostro. «Disculpe», dijo Sio. Su voz, ligeramente más aguda que la de un humano, pero no lo suficiente para ser notoria. Yo, un fanático, me preguntaba si podía hacer algunas preguntas. El jugador lo miró con sorpresa, pero luego una sonrisa se expandió por su rostro. «Seguro, amigo. ¿Qué tienes en tu mente? Soy nuevo en este deporte», sí lo explicó. «Y estoy tratando de entender por qué. ¿Por qué haces esto? La violencia, el riesgo de lesión». ¿Parece ilógico el jugador? Se rió entre dientes. «No se trata de lógica. Hombre, se trata del corazón. Se trata de esforzarte hasta el límite. Límite sobre ser parte de algo más grande que uno mismo. Se trata de la emoción de la victoria, la agonía de la derrota. Se trata de la vida, hombre, la vida. Y su forma más pura». Reflexionó las palabras del jugador. Una nueva comprensión amaneció en él. Tal vez los humanos no eran tan ilógicos como él. Inicialmente había pensado. Tal vez había un método para su locura, un significado más profundo detrás de sus persecuciones, aparentemente imprudentes. Mientras los equipos regresaban al campo, Sio siguió asegurándose un lugar al margen entre los fotógrafos y reporteros. Quería estar lo más cerca de la acción posible para sentir la energía cruda del juego. La segunda mitad comenzó con una ráfaga de actividad, el equipo local vigorizado por las palabras de ánimo de sus entrenadores empezaron a ganar impulso. Su mariscal de campo, un joven con un brazo de cohete y nervios de acero, se conectó con sus receptores para una serie de impresionantes ganancias. La multitud rugió con aprobación, sus ovaciones ensordecieron. Sio observará con asombro cómo los jugadores se daban cuenta de que hacían hazañas de atletismo que parecían desafiar las leyes de la física. Saltaban alto en el aire para atrapar pase, esquivaban y se abrían paso entre los defensores con la velocidad del rayo y se atacaban entre sí con una fuerza desgarradora. Era un ballet de violencia, una sinfonía de agresión. Sí, también había una sensación de orden, una estructura en el caos. Cada jugada era una danza cuidadosamente coreografiada. Cada jugador conocía su papel y lo ejecutaba con precisión. Sio se sintió atraído por el juego. Su escepticismo inicial fue reemplazado por una admiración a regañadientes. Comenzó a ver el atractivo, la emoción de ver a estos atletas humanos esforzarse al máximo, poniendo a prueba sus fuerza, velocidad y agilidad uno contra el otro. También notó la camaradería entre los jugadores, la forma en que se apoyaban y se animaban entre sí. Incluso frente a la adversidad, eran un equipo. Una hermandad unida por una pasión compartida por el deporte, cuando el juego llegó a su clímax. La tensión en el estadio era palpable. El equipo local había logrado cerrar la brecha y con solo minutos restantes en el reloj estaban conduciendo hacia la zona de anotación, el área donde un touchdown les daría la ventaja. La multitud estaba frenética, sus vítores alcanzando un punto álgido.
Sido podía sentir su propio corazón latiendo en su pecho. Su adrenalina, bombeando el mariscal de campo, tomó el centro, retrocedió y escaneó el campo. Vio a su receptor liberarse de su defensor y lanzó una espiral perfecta hacia él. El receptor atrapó el balón con paso firme y corrió hacia la zona de anotación. Los defensores se acercaban a él. Se lanzó hacia la línea de gol. El balón estirado. El estadio mantuvo su aliento touchdown. El estadio estalló en una cacofonía de sonido. Los fanáticos saltaron de pie gritando, aplaudiendo, abrazándose unos a otros. Los jugadores en el campo, apilados encima del receptor, celebrando su touchdown, duramente peleado. Sio vio una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Sí tuve que admitir que esto era estimulante, la emoción cruda, la energía, la pura alegría de la victoria era contagiosa. Decidió aprovechar la oportunidad para recopilar más datos. «Disculpe», dijo su voz, apenas audible en el estudio. «Soy un reportero. ¿Le importaría responder algunas preguntas sobre este juego?» Los fanáticos, atrapados en la emoción del momento, estaban felices de complacer. Hablaron sobre su amor por el deporte, la historia de su equipo, las rivalidades, las tradiciones. Ellos explicaron las reglas, las estrategias, los matices. Sio escuchó atentamente, absorbiendo la información como una esponja. Aprendió sobre los orígenes del fútbol, su evolución de un juego simple, jugado en campus universitarios, a una industria multimillonaria de muñecas. Aprendió sobre la importancia cultural del deporte, como una a personas de todos los ámbitos de la vida. Unidos por una pasión común, también aprendió sobre el lado más oscuro del fútbol, las lesiones, las conmociones cerebrales, el costo que tenía para los cuerpos de los jugadores. Escuchó historias de huesos rotos, ligamentos desgarrados y discapacidades de por vida. Sin embargo, a pesar del riesgo, los fanáticos siguen siendo ferozmente leales al deporte. Argumentaron que el fútbol era más que un juego, era una forma de vida. Enseñaba valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la perseverancia. Le daba a la gente algo por lo que animar, algo en lo que creer. Sio se encontró asintiendo con la cabeza, un nuevo respeto por el deporte y sus seguidores que se arraigaba dentro de él. Tal vez él pensó que había algo que decir sobre esto. Obsesión humana con la competencia, con esforzarse al máximo, con arriesgarlo todo por la emoción de la victoria. Cuando el juego se acercaba a su fin, el equipo local salió victorioso, su touchdown de último minuto asegurando su ganar. La multitud inundó el campo, un mar de humanidad celebrando su triunfo. So se quedó al margen, observando cómo se desarrollaba la escena, su datapad lleno de notas y observaciones, con las que había venido a la Tierra, con la misión de estudiar los peculiares pasatiempos de los humanos, pero había encontrado algo más. Había encontrado un pueblo que, a pesar de sus defectos y debilidades, eran capaces de una gran pasión, lealtad y resiliencia. Había encontrado un pueblo que, a su extraña de manera, era verdaderamente extraordinario cuando el estadio se vació y los últimos ecos de celebración se desvanecieron. Silo regresó a su nave con una gran cantidad de datos y una perspectiva recién descubierta a cuestas. El viaje de regreso a su planeta natal fue largo, lo que le dio tiempo suficiente para recopilar sus hallazgos en un informe exhaustivo. Detalló meticulosamente las reglas y estrategias del fútbol americano, las exigencias físicas y mentales impuestas a los jugadores y el significado cultural del deporte. Profundizó en la psicología de los fanáticos. Exploró las motivaciones detrás de su lealtad inquebrantable y la montaña rusa emocional que experimentaron durante los juegos. Analizó el impacto económico del fútbol, las grandes sumas de dinero generadas por las ventas de boletos, la mercancía y los derechos de televisión, pero la mayoría reflexionó de manera importante sobre lo que había aprendido sobre el espíritu humano. Había visto de primera mano el poder de la competencia para encender la pasión, inspirar el trabajo en equipo y empujar a los individuos más allá de sus límites percibidos. Había sido presenciado la alegría de la victoria y la agonía de la derrota.
y había llegado a comprender que estas emociones, aunque aparentemente irracionales, eran una parte integral de la experiencia humana. A su regreso, Sio presentó su informe a sus pares, un consejo de estimados antropólogos. Escucharon atentamente. Sus rostros eran una mezcla de fascinación e incredulidad. Tal violencia. Uno comentó haciéndose eco de la propia reacción inicial de Sio. Tan imprudente, abandonado. Parece casi bárbaro, pero ¿no es también magnífico? Sí lo contrarrestó la pasión, la dedicación, la pura fuerza de voluntad. Estos humanos son capaces de hazañas extraordinarias cuando están motivados por sus pasiones. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Sus mentes se agitaban mientras procesaban las palabras de Sio. Siempre había visto a los humanos como una especie primitiva y lógica, pero el informe de Sio había desafiado esa noción preconcebida. Tal vez uno de los ancianos dijo, con un dejo de admiración en su voz, que hemos subestimado a estos humanos. Tal vez hay más en ellos de lo que se ve a simple vista. Sio sonriente, con una sensación de satisfacción inundándolos. No solo había cumplido su misión, sino que también había ampliado la comprensión de su propia especie. Les había demostrado que los humanos, si bien a menudo desconcertantes, no carecían de méritos. Al final el informe de Sio despertó un renovado interés en la Tierra y sus habitantes y dirigió a más investigaciones, más expediciones y una mayor apreciación por la naturaleza compleja y a menudo contradictoria de la raza humana. En cuanto al fútbol americano, siguió prosperando, su popularidad creció con cada año que pasaba, y si bien So nunca abrazó por completo el deporte, no podía negar su poder para unir e inspirar. Después de todo era solo una de las muchas cosas locas que los humanos hicieron por diversión. Al día siguiente, Sio se encontró en un lugar peculiar, un parque local poblado no por familias que disfrutaban de picnics o niños que jugaban en columpios, sino por un grupo de hombres corpulentos vestidos con indumentaria deportiva. Había rastreado a un equipo de fútbol amateur local con la esperanza de experimentar el deporte de primera mano. Su razonamiento era simple. Si realmente quería comprender este fenómeno humano, la mera observación no era suficiente. Necesitaba participar. Se había presentado como Kyle, un estudiante de intercambio ansioso por aprender las complejidades del juego. Su disfraz se mantuvo bien. Su fisiología alienígena enmascarada por su forma humana. Los miembros del equipo, un grupo diverso de edades y orígenes, lo recibieron con los brazos abiertos. El entusiasmo por el deporte era evidente, y sus entusiastas explicaciones y demostraciones hicieron que Sio se encontrara en el lado receptor de un curso intensivo sobre los principios básicos del fútbol. Aprendió sobre los roles del mariscal de campo, el corredor, los receptores y los linieros, e incluso intentó taclear al muñeco de taque para diversión de sus compañeros de equipo. Su fuerza y velocidad alienígenas le dieron una ventaja, pero su desconocimiento de los matices deportivos lo volvió torpe y desmañado. Perdía los pases, tropezaba con sus propios pies y una vez incluso corrió en la dirección equivocada para gran desconcierto del mariscal de campo. Sin embargo, a pesar de sus luchas iniciales, Su persistió. Estaba decidido a comprender el atractivo del deporte, sentir la adrenalina de la que hablaban los jugadores, experimentar la camaradería del equipo después de horas de práctica, empapado en sudor y con dolores en músculos que ni siquiera sabía que tenía. Finalmente Slo comenzó a entenderlo. Comenzó a atrapar pases con mayor consistencia para anticipar los lanzamientos del mariscal de campo, para esquivar y abrirse paso entre los defensores con sorprendente agilidad. Sus compañeros de equipo quedaron impresionados. Su escepticismo inicial, reemplazado por un respeto a regañadientes, vieron en él un talento en bruto y un potencial sin explotar, esperando ser liberado. Cuando el sol se puso, la sesión de práctica llegó a su fin. Los miembros del equipo se reunieron alrededor de Sio, dándole palmadas en la espalda y ofreciéndoles palabras de ánimo. «Tienes un talento natural, Kyle», el mariscal de campo dijo con una amplia sonrisa en su rostro. «Solo necesita un poco más de práctica, y serás un verdadero activo para el equipo». Sio le devolvió la sonrisa. Una sensación de logro
Lo invadió. Había dado el primer paso hacia comprender las cosas locas que los humanos hacían por diversión, pero sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera prueba vendría cuando pisó el campo para un juego real. La semana siguiente, Sio regresó al parque ansioso por continuar su educación de fútbol. El equipo estaba practicando para un próximo partido contra un equipo amateur rival y la intensidad era alta. Sio todavía era un poco torpe pero innegablemente atlético. Se entregó a los ejercicios con entusiasmo durante un partido de práctica particularmente intenso, mientras intentaba taclear a un corredor corpulento. Algo salió mal. Sio calculó mal el ángulo. Chocó torpemente y sintió un dolor agudo en el hombro. Cayó al suelo. Un jadeo escapó de sus labios humanos disfrazados. Su compañero de equipo corrió a su lado. La preocupación era evidente en sus rostros. «Kyle, ¿estás bien?», preguntó el mariscal de campo arrodillándose a su lado. Sio gimió agarrándose el hombro. El dolor era intenso, diferente a todo lo que había experimentado antes. Su fisiología alienígena era resistente, pero no era inmune a la fuerza bruta del deporte de contacto humano. «Nares», logró decir. Su voz se tensó. El duelo. El entrenador pidió un tiempo muerto y el equipo se reunió alrededor de Sio. Lo ayudaron. De pie, con el brazo acunado contra el pecho, «Parece un hombro dislocado», dijo el entrenador, frunciendo el cejo. «Necesitamos llevar a un hospital». Llevaron a Sio a la sala de emergencias más cercana, donde le pusieron el hombro rápidamente en su lugar. El dolor disminuyó, pero le quedó un dolor persistente y un cabestrillo para inmovilizar su brazo mientras estaba sentada en la sala de espera esperando que se completara el papeleo. Saul se encontró reflexionando sobre los eventos del día en que había sido lesionado, genuinamente herido durante un juego que en esencia era solo una forma de entretenimiento. ¿Por qué?, se preguntó en voz alta, su voz apenas un susurro? ¿Por qué alguien se sometería voluntariamente a este tipo de dolor? Recordó la conversación que tuvo con el jugador la semana anterior. El jugador había hablado del corazón de esforzarse hasta el límite de la emoción de la victoria y la agonía de la derrota. Pero, ¿realmente valió la pena? Fue la satisfacción fugaz de ganar un juego. ¿Valía la pena el riesgo de sufrir heridas, dolor o un daño potencial a largo plazo? Sio no tenía las respuestas. Era un antropólogo, no un filósofo. Su trabajo era observar y analizar, no juzgar. No podía quitarse de encima la sensación de que había algo fundamentalmente irracional en este comportamiento humano. Los días se convirtieron en noches, y el silencio zumbido de la nave espacial Xizhou llenó el vacío donde alguna vez habían resonado los vítores rocosos del estadio. Había sanado por completo. Su fisiología alienígena estaba tejiendo su hombro y le había devuelto su funcionalidad total. En cuestión de horas, pero un tipo diferente de dolor persistía. Un anhelo por la camaradería, el propósito compartido, la emoción cruda que había experimentado en ese campo de fútbol, se había encontrado repitiendo las sesiones de práctica en su mente. La sensación de la pelota en sus manos, la emoción de una atrapada exitosa, la subida de adrenalina de un tackle cercano, extrañaba la risa y la charla basura, las comidas compartidas y el análisis posterior a la práctica, incluso extrañaba el dolor, el picor del tackle, el ardor de un sprint. Era una sensación extraña, un anhelo de incomodidad por la manifestación física de su esfuerzo, por la prueba de que se había esforzado más allá de sus límites. Entonces se dio cuenta de que se había convertido en algo más que un observador. Se había convertido en un participante, un compañero de equipo, parte de algo más grande que él. Y ahora esa parte faltaba. Pensó en sus compañeros de equipo, sus rostros grabados en su memoria, la sonrisa talentosa del mariscal de campo, la preocupación brusca pero genuina del entrenador, la camaradería del liniero, las bromas compartidas y el entendimiento tácito pensado en el próximo juego, el que se había estado preparando para el que ahora se perdería. Debido a su lesión, se preguntó cómo le estaba yendo al equipo, si lo extrañaban, si ganarían sin él. El pensamiento de sus nuevos amigos luchando, y en el campo sin él, lo llenó de una extraña sensación de nostalgia.
un deseo de estar de vuelta en el meollo de las cosas para ser parte de la acción. Supo entonces que no podía mantenerse alejado. Tenía que regresar con un renovado sentido de propósito. Sio pilotó una nave de regreso a la Tierra, aterrizando una vez más, en el claro aislado, reactivado su disfraz humano. Transformándose de nuevo en el ansioso estudiante de intercambio Kyle, una emoción nerviosa revoloteó en su pecho mientras regresaba al parque familiar, mientras se acercaba al campo. La vista que lo recibió calentó su corazón alienígena. Sus compañeros de equipo estaban en medio de una práctica acalorada. Sus gritos y la risa resonó en el parque al verlo. Hicieron una pausa. Sus rostros estallaron en amplias sonrisas. Kyle, estás de vuelta, el mariscal de campo Boom trotando para saludarlo. Hola chicos, Sio, respondió con una sonrisa genuina en su rostro. Los extrañaron a todos, lo acribillaron a preguntas sobre su lesión, su preocupación era evidente. Les aseguró que estaba completamente curado, ansioso por volver al campo. El entrenador, un hombre gruñón pero cariñoso, llevó a Sio aparte para una conversación privada. Me alegre de verte mejor, Kyle, dijo con voz gruñona, pero sus ojos cálidos estábamos preocupados por ti. Sio le agradeció explicando que su hombro se había curado notablemente rápido, el fantasma mirando con una mirada pensativa en su rostro. ¿Sabes, Kyle? Tenemos un juego este fin de semana, estamos un poco cortos de personal. E hizo una pausa aparentemente dubitativa. El corazón de Sue dio un vuelco. ¿Podría ser esto lo que estaba esperando? El entrenador continuó. Bueno, nos preguntábamos si ¿estarías interesado en jugar? Sio no dudó absolutamente, dijo con su voz llena de entusiasmo. El entrenador me irrita. All right. Entonces Kyle le dio la bienvenida al equipo. Pasó el resto de la sesión de práctica reconociendo un libro de jugadas y trabajando en su técnica. Sus compañeros de equipo fueron pacientes y comprensivos, ofreciéndoles consejos y aliento a pesar de su torpeza inicial. Podían ver el talento puro y la determinación en sus ojos cuando terminó la práctica. Sio no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Ya no era solo un observador. Era un jugador. Iba a experimentar la emoción de la competencia, la camaradería del equipo, la emoción pura del juego de primera mano. Iba a jugar un partido de fútbol americano. El día llegó con una atmósfera eléctrica, el aire vibraba con anticipación mientras Sio, ahora vestido con los colores de su equipo, salía al campo con sus compañeros. El rugido de la multitud, una sinfonía de vítores y abucheos lo invadía, un marcado contraste con el estéril silencio de su nave espacial. Sintió una emoción que nunca antes había conocido, una mezcla de energía nerviosa y euforia. El juego comenzó con un estallido. El equipo contrario, más grande y aparentemente más experimentado, dominó los primeros minutos al anotar un touchdown rápido. Sus fanáticos se estallaron en vítores. Sio, jugando como receptor abierto, se encontró luchando por mantener el ritmo del juego. Sus reflejos alienígenas eran agudos, pero su comprensión de los matices del juego aún se estaba desarrollando. Corrió sus rutas. Sus movimientos fueron precisos pero vacilantes, siempre medio segundo detrás de la jugada. Estuvo abierto para un pase en varias ocasiones, pero el mariscal de campo, bajo la presión de la defensa del equipo contrario, no pudo obtener el balón. Para él, Sio sintió una punzada de frustración. Quería contribuir para demostrar su valor a sus compañeros de equipo, pero el juego era más rápido y más caótico que todo lo que había experimentado en la práctica, cuando la primera mitad se acercaba a su fin. El marcador seguía 7-0 a favor del equipo contrario. La atmósfera en el vestuario estaba tensa. Las palabras de aliento del entrenador teñidas con un toque de desesperación. Sio escuchó atentamente, absorbiendo los ajustes tácticos y los discursos motivacionales. Comenzó la segunda mitad y Sio decidió a causar un impacto, redobló sus esfuerzos. Corrió sus rutas con una nueva confianza. Sus movimientos se volvieron más fluidos. Massen comenzó a anticipar los lanzamientos del mariscal de campo. Posicionándose perfectamente para atrapar la pelota en una jugada, se liberó de su defensor corriendo por la línea lateral. El mariscal de campo lo vio y con un movimiento de muñeca lanzó una espiral perfecta en su dirección.
Sio estiró sus brazos, sus dedos se cerraron alrededor de la pelota, justo cuando un defensor chocó con él. Fue tirado al suelo, se quedó sin aire, pero la pelota estaba segura en su agarre. Una ovación estalló de sus compañeros de equipo en la multitud, una ola de sonido que lo inundó vigorizándolo no marcado un touchdown, pero su atrapada le dio a su equipo un primer intento muy necesario, prolongando su avance y manteniendo vivas sus esperanzas. El juego continuó una batalla de voluntades de ida y vuelta. Los compañeros de equipo de Sio, inspirado por su esfuerzo, comenzó a jugar con renovado vigor. Su defensa se fortaleció, la ofensiva encontró su ritmo con minutos restantes en el reloj. El mariscal de campo conectado con otro receptor para un touchdown, empatando el juego. La multitud se volvió loca. Sus ovaciones ensordecedoras. El silbato final sonó cuando el juego entró en tiempo extra. El corazón de Silo latía en su pecho. Su adrenalina aumentaba. Este es el momento de la verdad en el tiempo extra. El equipo contrario tenía el balón primero, pero su avance se estancó. Intentaron un gol de campo, pero se fue desviado. Ahora era el turno del equipo de Sio. Marcharon por el campo en cada jugada. Una batalla reñida con el balón en el 5. Yarda, el mariscal de campo, pidió una jugada para Sio. Corrió una ruta oblicua cortando por el medio del campo. El mariscal de campo lo vio y lanzó la pelota. Sio extendiendo la mano, pero el defensor la tocó. Desviando el pase, la pelota cayó incompleta. El corazón de Sio se hundió. Había estado tan cerca, solo para quedarse corto en el último momento. Pero el juego aún no había terminado en la siguiente jugada. El corredor encontró un hueco en la defensa y se abrió paso cruzando la línea de gol para el touchdown ganador. El estadio estalló en un pandemonio. Los compañeros de equipo de Sio rodearon al corredor, sus vítores resonando durante la noche. El silbato final sonó de nuevo, un sonido que atravesó los vítores ensordecedores de la multitud. Sio, a pesar de no anotar el touchdown, ganador se encontró envuelto en una marea de compañeros de equipo jubilosos. Lo levantaron sobre sus hombros coreando su nombre. Las risas y los vítores resonando por el estadio. No pudo evitar sonreír. La emoción de la victoria corría por sus venas. La celebración posterior al partido fue un borrón de apretones de manos, palmadas en la espalda y bebidas compartidas. Sio, rodeado de sus compañeros de equipo, finalmente se sintió como si perteneciera. Lo habían aceptado no solo como jugador, sino como amigo, un hermano de armas. Mientras la noche avanzaba y las celebraciones se calmaban, Sio se encontró sentado solo en el vestuario. El silencio era un marcado contraste con el caos anterior. Sacó su bloque de datos, sus dedos volaban sobre las teclas mientras compilaba su informe final. Los humanos que escribieron son una especie impulsada por una mezcla única de lógica y emoción. Su búsqueda de actividades de alto riesgo como el fútbol americano. Puede parecer racional a primera vista, pero al examinarlo más de cerca, revela una verdad más profunda sobre su naturaleza. Detalló sus observaciones, la emoción de la competencia, la camaradería del equipo, la montaña rusa emocional de la victoria y la derrota. Escribió sobre la necesidad humana de conexión, el propósito de esforzarse más allá de los límites percibidos de uno mismo. Estas actividades que continuaron no se tratan solo de ganar o perder, se trataron de probar la propia medalla de probarse a uno mismo frente a la adversidad. Se trataban de la búsqueda de la excelencia, la emoción de lo desconocido, la satisfacción de superar el miedo. Concluyó su informe con una nueva apreciación por el espíritu humano, su resiliencia, su adaptabilidad, su búsqueda inquebrantable de lo que llamaron diversión. Los humanos escrito puede que sean una especie extraña y contradictoria, pero también son fascinantes e inspiradoras. Su voluntad de aceptar el riesgo para empujar los límites, para buscar nuevas experiencias, es un testimonio de su espíritu indomable. Son una especie que se niega a ser definida por limitaciones, que constantemente se esfuerza por algo más, y eso agregado con un broche de oro final, como quizás lo más loco y lo más hermoso de ellos. Con este informe completo, Io
empacó sus cosas. Su corazón se llenó de una nueva comprensión y respeto. Por la raza humana, abandonó el estadio con los vítores de la multitud, todavía resonando en sus oídos. Regresó a su nave mientras ascendía hacia el cielo nocturno. No pude evitar sonreír. Había venido a la Tierra para estudiar a los humanos, pero al final ellos le habían enseñado una valiosa lección. Le habían enseñado que a veces las cosas más ilógicas de la vida también son las más valiosas.